Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Gracias al Señor por este tiempo en que podemos compartir el estudio de su palabra. Gracias a ustedes por la atención, por su oración permanente. Igualmente siempre estoy orando para que Dios los prospere, los bendiga, los guarde, guíe en todas las cosas. Hemos venido hablando estos días acerca de la provisión y hoy quiero hacer una segunda parte que me parece que es importante ante una pregunta de las personas. Hay personas que preguntan si Dios es nuestro proveedor, ¿por qué en muchas ocasiones, pasamos por necesidades? Y creo que vamos a tratar de resolverla a la luz de lo que San Mateo capítulo 6, versículos 25, 31 y 32 dice. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habrán de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo 31 y 32 dice, otra vez, no se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pues si nosotros entendemos que Dios es nuestra provisión, y entendemos que Dios es nuestra provisión porque Él es todopoderoso, entonces tiene el poder para proveer. Segundo, entendemos que Dios es nuestra provisión porque nos ama. Somos sus hijos y Él cuida a sus hijos. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuanto más vuestro Padre Celestial, pues les dará buenas cosas a ustedes. Si entendemos que además sus promesas son verdad y que Él prometió ser nuestro proveedor, pues todo está bien. Pero alguien me pregunta, pastor, si Dios es nuestro proveedor y nos ama, somos sus hijos y Él prometió ayudarnos, entonces, ¿por qué en ocasiones pasamos por necesidades? Bueno, yo quiero que veamos hoy lo relacionado precisamente con este tema. Y voy primero a que leamos el libro de Jeremías. Allí tiene preciso el libro de Jeremías en el capítulo 25, versículo 5. Si usted tiene su Biblia a la mano, pues puede leer con nosotros. Si no, no se preocupe que nosotros vamos a estar leyendo, pero ponga mucha atención a lo que este texto dice. Jeremías 25, 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Oigan eso. Oigan precisamente la condición del texto. Está claro que dice, volveos de vuestro mal camino y la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Si uno le pone atención a ese texto, lo que ese texto quiere decir es que nosotros pasamos necesidades en ocasiones porque hemos desobedecido. La causa por la cual pasamos esas necesidades es porque hemos desobedecido a Dios, es decir, por causa del pecado. ¿Saben ustedes que Israel sufrió, el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, siendo su nación, sufrió porque desobedeció a Dios, porque no le obedeció? Es que muy claramente el libro de los Salmos, en el Salmo 81, en el versículo 11 y 12, escuchen lo que dice. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Israel sufrió porque desobedeció a Dios, sencillamente porque no le obedeció, porque no oyeron, porque no atendieron. Ahí está claro el texto, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel
no me quiso a mí. No oyeron, no atendieron. Endurecieron su corazón. Caminaron sus propios caminos. Desde el principio Dios le dijo a Israel, si ustedes obedecen atentamente los mandamientos que yo les prescribo hoy, ustedes serán bendecidos en el campo, en la ciudad, será bendecida su arteza de amasar, será bendecido su vientre, sus enemigos tendrán que huir de ustedes, si ustedes oyeran y atendieran los mandamientos de Dios. Pero si no lo hicieren, entonces maldita será vuestra casa, vuestra arteza de amasar, sus enemigos se apoderarán de ustedes, todo esto. Pero ellos no entendieron esto, ellos no quisieron obedecer, se endureció su corazón y entonces caminaron en sus propios caminos. El versículo 13, que ustedes lo tienen ahí, dice, o si me hubiera oído mi pueblo, y en mis caminos hubiera andado Israel. Oiga, la queja de Dios es, si ustedes me hubieran oído, si ustedes hubieran caminado en mis caminos, pero no quisieron. Ellos caminaron por el camino que les pareció, por el camino de la idolatría, adorando a otros ídolos, a otros dioses, por el camino de la perversión. Recuerden ustedes Sodoma y Gomorra y la perversión de Sodoma y Gomorra. Por el camino del orgullo y de la pretensión. Recuerden la Torre de Babel que dice, seremos iguales a Dios y lo alcanzaremos. Es decir, dice la Biblia que los pensamientos del hombre eran de continuamente solamente el mal. Dice que se encendieron en su lascivia. Eso fue lo que pasó. Tomaron sus propios caminos. De ahí que el proverbista Salomón, el sabio Salomón, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, nos advierte a nosotros sobre esto. Escuchen. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos anduvieron en sus propios caminos porque les parecía que ese era el camino de la perversión, el del placer, todo este tipo de cosas que los arrastró al diluvio, a la destrucción de Sodoma y de Gomorra, los llevó a los años de la cautividad, los llevó a Egipto, los llevó a los 70 años de la cautividad, etcétera, etcétera. Y entonces el salmista dice aquí, Dios hablando dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, ni siquiera me quiso a mí. Entonces los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Ellos caminaron sus propios caminos. Y miren el reclamo de Dios. Oh, si me hubieran oído. Si me hubieran oído y en mis caminos hubieran andado. Miren el versículo 14, 15, 16. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Eso era lo primero. Si ellos hubieran creído a Dios, sus enemigos nunca se hubieran apoderado de ellos. Dice, yo hubiera derribado a sus enemigos. Yo hubiera peleado por ellos. Dice, yo hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Sus enemigos se les hubieran sometido. Pero ustedes saben cómo fue presa Israel de aquellas naciones, del imperio babilónico, la manera como los trató. Solamente, y Dios pregunta, o Dios exclama, oh, si me hubieran oído. Es que a veces nosotros pretendemos oír la voz de Dios, pero caminamos por nuestros caminos. Elegimos el camino por donde andar. Nosotros sabemos cuál es el camino correcto. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Y el pecado definitivamente es lo que rompe, es lo que corta la provisión de Dios para nosotros. Y el versículo al finalizar dice, versículo 16, me llama mucho la atención ese Salmo 81, dice, les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Yo los hubiera sustentado con lo mejor del trigo y la miel. Recuerden lo que eso simboliza para los judíos. El pan, el trigo, la miel. Pero el hecho de haberse alejado de Dios, entonces rompió
la bendición. La pregunta entonces, ¿por qué en ocasiones pasamos por necesidades? Porque nuestro pecado, porque nuestra forma de actuar rompe la bendición de Dios para nosotros. Segundo asunto, ¿saben cuál? Por falta de fe y que no pedimos. Porque el problema es ese. Uno dice, ¿por qué no pedimos? Pues porque no tenemos fe. ¿Por qué no pedimos? Porque no creemos que Dios sea lo suficientemente poderoso, amoroso y misericordioso para responder a nuestras necesidades. Pero básicamente porque no pedimos al Señor. ¿Y qué es lo que desarrollaría nuestra fe? Las peticiones que le hacemos. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces es lo que el texto está diciendo. Ustedes andan codiciando lo de los demás, ustedes no tienen, ustedes arden de envidia, ustedes no pueden alcanzar sus objetivos, no pueden alcanzar sus sueños. ¿Saben por qué? Porque ustedes no me piden. Y es que es muy difícil. Incluso siendo padre de familia, a uno le queda muy difícil a veces conocer todas las necesidades de sus hijos. Pero si ellos van y se acercan, yo me acuerdo que yo me acercaba a mi papá o iba donde mi mamá cuando mi papá no estaba y entonces le mostraba el zapato y mire mamá, ya el zapato se me está tragando la lengua, se me está tragando las medias. Entonces ya mi mamá sabía que yo lo que tenía era necesidad de un zapato, de unos zapatos. Y cuando llegaba mi padre era igual, y si yo no le decía a mi papá ya, mi mamá ya se lo había dicho. Y dice, pastor, pero si la Biblia dice que el Señor sabe que tenemos necesidad, ¿por qué no nos da las cosas sin pedírselas? Porque a Dios le encanta que tú le reconozcas como padre y como proveedor. Así es. No hay nada más hermoso para un padre que poderle dar a sus hijos lo que ellos necesitan, lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren, y uno quisiera oírlo. Para un padre que ama a sus hijos, una petición de su hijo es como música de Navidad en diciembre. Agrada. Pero resulta que no le pedimos por nuestra falta de fe. Y todos sabemos que Dios nos autoriza a pedir, porque si fuera que no nos autorizara, San Lucas capítulo 11, en el versículo 9 y en el versículo 10, escuchen lo que el Señor dice. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que llama, halla. ¿Sí oyen eso? Estamos autorizados para pedir y al que llama, se le abrirá. Solamente que existe una condición. ¿Saben cuál? Pida con fe y sin dudar. Pida creyendo que ese Dios del que estamos hablando desde la semana pasada, ese Dios que es proveedor, ese Dios que es poderoso, que es amoroso, que es misericordia, puede dar, que quiere dar. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, sin dudar, y entonces usted recibirá. Es nuestra falta de fe, es nuestra falta de pedirle a Dios lo que hace que pasemos necesidades. Abra su boca delante de Dios y dígale, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo soy tu Hijo y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu ayuda, tu provisión, y yo estoy seguro que si usted pone en práctica con fe y sin dudar, Dios va a responder, porque eso es lo que dice su palabra.
Número 3, ¿por qué en ocasiones, si Dios es bueno, proveedor, fiel, amoroso, pasamos por necesidades? Una cosa que seguramente no les va a gustar a algunos. ¿Sabe por qué? Por perezosos. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, Proverbios capítulo 13, en el versículo 4, escuchen lo que dice. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. Pero más adelante, capítulos más adelante, el mismo proverbista en el capítulo 20, en el versículo 4, dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Oigan eso. El perezoso no hará en época de invierno. ¿Por qué? Por el frío. Pero tampoco lo hace en el tiempo del verano. ¿Por qué? Por el calor, por el sol. Y hay una cosa que uno tiene que tener claro. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a darnos. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que el que no trabaje, que no coma. Que el perezoso es ruina de su casa, de su familia. Por eso hay un llamado a los padres para que enseñen a sus hijos a salirle al sol. No, que no. Y generalmente son las madres. No, papito, no haga eso porque está haciendo mucho sol. O no haga eso porque está lloviendo. O no haga eso porque ese viento le puede hacer daño. Ah, no, el niño se queda sentado allá o ahí se acuesta a ver televisión o a jugar en el teléfono y al rato encuentra uno a la mamá haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué son? Perdónenme lo que voy a decir. Padres alcahuetas, sinvergüenzas, que forman hijos dependientes de ellos y el día que su papá y su mamá no pueda darles o no estén, entonces como no saben hacer nada, se dedican a pedir o se dedican a delincuencia, a robar porque esa es la opción que tienen. ¿Y quién es el responsable? Ni siquiera es el muchacho, es usted. ¿Usted tiene una empresa? Lleve a su hijo a trabajar. No, que no le gusta. Pues a mí tampoco me gustó, pero me tocó. Y con eso que me ha tocado trabajar es que le he dado el estudio, es que le he dado la comida, es que le he dado las comodidades que usted tiene. Llévelo. Que solamente puede el sábado, llévelo el sábado temprano para que él sepa en qué trabaja usted y no malgaste el dinero. Llévelo porque lo enseña a trabajar. Llévelo porque además lo que usted está haciendo cuando no lo enseña y no lo guía y no le enseña a trabajar es declarando maldición sobre él. No, que es que a mi hijo le gusta el estudio. Si es que yo no le estoy diciendo que no estudie. Le estoy diciendo que lo lleve por lo menos una vez a la semana para que él sepa de dónde proviene la comida, de dónde proviene el esfuerzo que usted hace para que él tenga el carro que tiene o para que él tenga el pago de la universidad. Porque en lo demás, usted es una alcahueta y un sinvergüenza que lo único que está formando son seres que no van a beneficiar a la sociedad. Así le guste mucho el estudio también requiere trabajo, requiere esfuerzo, pues aúne una cosa con la otra. Hay muchas personas que han estudiado una carrera y no saben hacer nada más y luego lloran, porque no saben hacer nada más, porque en su carrera ya no hay que hacer, porque nunca les enseñaron a hacer otra cosa. Y una de las razones por las cuales así uno entienda que Dios es nuestro proveedor y que nos ama y que tiene misericordia, por la cual no tenemos la bendición, es por la flojera, como dicen los costeños, como dicen los en Córdoba. Alguna vez le preguntaron a una de las niñas que está aquí cuál era la debilidad o la enfermedad de los costeños y ella sencillamente contestó la flojera. Que me perdonen los costeños, eso no lo dije yo, eso lo dijo ella, la flojera. Porque hay muchos flojos. Se les va la vida jugando dominó y jugando bingo y echándose airecito que porque está haciendo mucho calor. Y uno lo que percibe es que lo único que tienen es pobreza. Ahora, sorpréndanse que el texto dice que estos pedirán a Dios y no hallarán.
Pedirán a Dios y no hallarán. Eso es una cosa que me llamó poderosamente la atención. El perezoso no hará causa del invierno. Dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Porque Dios no está de acuerdo con los perezosos. Vayan un poquito más adelante, el libro de Proverbios capítulo 21, el versículo 25. Escuchen lo que dice. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. No, usted ve los perezosos y ellos desean tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, vestirse con cadenas, con anillos. Y mire lo que dice el texto. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Le insisto, tenga en cuenta que esta generación de cristal, que así la llaman, la generación de cristal, cuando tiene la primera dificultad, se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, entran en estrés, clínicas de salud mental para ellos. ¿Por qué? Porque cuando no son capaces simplemente renuncian. Pero usted es culpable también. Usted de padre, usted de madre, usted de abuelo, usted de tío, es culpable. ¿Por qué? Por alcahueta. Al contrario del versículo 21-25 que dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El libro de Proverbios, ahí mismo en el 10:4, escuchen lo que dice. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, la mano del perezoso empobrece, pero la mano del diligente enriquece. Y ya leímos el 13 en la parte, en el versículo 4, en la parte B, que dice, capítulo 13 de Proverbios, versículo 4 en la parte B. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Mientras que la pereza trae ruina, la diligencia trae ¿qué? Prosperidad. Y terminemos porque ya me señalaron el tiempo. Demos una cuarta razón por la cual nosotros en ocasiones pasamos por necesidades aunque tenemos un Dios proveedor. ¿Sabe por qué? ¿O para qué? Para que sigamos dependiendo de Dios y su provisión. Qué curioso eso, ¿no? Yo conozco personas que han llegado a Dios y han llegado a la iglesia en una condición de una economía paupérrima, destrozados financieramente, debiéndole a todo el mundo. Mejor dicho, perseguidos, sin nada. Y cuando llegan están muy dispuestos a orar, a buscar a Dios, a ayunar, a venir al culto de oración. Incluso me sorprende, porque están dispuestos a dar y hablan y dicen, pastor, yo no tengo recursos económicos, pero dígame, ¿qué puedo hacer? Barrer, trapear, ¿qué puedo hacer? Pero cuando son bendecidos, cuando Dios los saca de esa condición y son prosperados, ahora ya ni están dispuestos a servir, ni están dispuestos a ayudar económicamente. ¿Y por qué es que le estoy mencionando esto? Porque mire lo que Salomón, el proverbista, el sabio Salomón le dice a Dios. Dice, 2 cosas he demandado a Dios. Una, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Pero le dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. Sorprendente, el hombre más rico y más sabio del mundo le pide a Dios 2 cosas. Le pide que se las conceda. Le dice, no me des palabra mentirosa, aparta de mí. Quita de mí la palabra mentirosa. Y segundo, no me des pobreza ni riquezas. Porque si soy muy pobre, pues voy a renegar contra ti. Pero si además tengo mucha riqueza, me olvidaré de ti. Versículo 9 dice, no sea que me sacie y te niegue. Y entonces pregunte, ¿quién es Dios? Si esto lo hice yo con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi capacidad. O dice, o siendo pobre,
hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esto es muy interesante. Dios que lo conoce todo. Dios sabía que esto le pasaría a Israel. Y volvemos allá, porque por ahí estábamos. Ellos cuando tuvieron la prosperidad y la riqueza, se olvidaron de Dios. Mire lo que dice el Señor vaticinando esto, conociendo al ser humano, en Proverbios 31:20. Escuchen lo que dice. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Observen qué curioso es esto. Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, ya sabía que cuando Dios bendijera a Israel de la manera que lo iba a bendecir, entonces, ¿qué pasaría? Abandonarían a Dios, y así fue, exactamente así fue. Y por eso es que estábamos diciendo en el primer punto que el pecado los apartó de la bendición de Dios. Y déjenme cerrar. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este último punto lo que quiere decir es que aprende a depender de Dios. Y en la abundancia, recuerda que Dios es el proveedor y que la exaltación y la gloria le pertenecen a Él. Entonces, 4 razones por las cuales, a pesar de que Dios nos ama, que somos sus hijos, que Él nos hizo esa promesa, pasamos necesidades, porque primero, hemos desobedecido a Dios o desobedecemos a Dios, es decir, por causa del pecado. Segundo, porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos sin fe, sino dudando. Tercero, por la pereza, porque Dios no apoya al perezoso, ni responde, ni ayuda al perezoso, porque Dios quiere que seamos diligentes en lo que tenemos que hacer. Dios se encargará de darte la gracia, pero tú tienes que poner la diligencia. Y número 4, no sea que Dios proveyendo, prosperándote, entonces termines negando a Dios. Que Dios nos ayude y que esta palabra nos haga entender claramente que nuestro proveedor está dispuesto a proveernos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos también a hacer su voluntad. Los bendigo a todos. Gracias por acompañarme. La próxima semana ya empezamos el mes de diciembre y nuestra temática entonces girará en torno a todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo y su nacimiento. Bendiciones, gracias, sigo orando por ustedes.